La primera ponencia está a cargo de doña Jessica González Maján. Ella es psicóloga, diplomada en teorías de género, desarrollo y políticas para la equidad de género, con experiencia en desarrollo comunitario y participación a través de proyectos dirigidos a mujeres en el ámbito rural y urbano. Se ha desempeñado en la Administración Central del Estado en el ámbito de políticas públicas para la equidad de género y en materia de derechos humanos de las mujeres desde la implementación de planes y programas sociales. La charla de doña Jessica se llama Cuotas de Género, acción afirmativa para la participación de las mujeres. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, ahí creo que se escucha. Yo voy a sacar agüita, permiso. Agradecer en nombre de Comunidad Mujer la invitación que nos hacen a este encuentro de magistradas. Comunidad Mujer lleva años trabajando en el tema de participación de las mujeres en el ámbito laboral y político. El tema de cuotas y una participación política de las mujeres ha sido una bandera de lucha desde su inicio ya el año 2002. Comunidad Mujer es una organización no gubernamental, pero que ha tomado a través de estos años un rol relevante en los espacios que han trabajado en el tema de derechos de las mujeres. Esta presentación se instala dentro del contexto del debate actual, una vez que es llevado, ¿cierto?, la presidenta Michelle Bachelet ya hace algunos meses, en el mes de abril, envía al Congreso el proyecto de ley que cambia el sistema actual, el sistema electoral actual, que es un binominal, por un sistema que busca ser más representativo. Una discusión instalada ya hace varios años en el debate de un sistema electoral que es poco representativo, un sistema electoral que se arrastra hace años y refleja el desconformismo en general de la ciudadanía. La verdad es que el instalar las cuotas en el sistema fue un acierto político, quizá estratégico, dicen algunas expertas. Escuchaba a Marcela Ríos mencionar eso, porque los proyectos anteriores de ley que han intentado instalar cuotas en los sistemas electorales se han quedado ahí detenidos en el Parlamento, porque difícilmente un parlamentario quiere votar para pararse del asiento y tener que retirarse del Congreso y decir que ese asiento, ese escaño, le va a corresponder a una mujer. Ese voto es difícil obtenerlo y eso es transversal a todos los partidos políticos, transversal. En ese contexto, digamos que las cuotas, al estar insertas de este cambio estructural mayor, lo más posible es que terminen siendo aprobadas sin una discusión más profunda, porque es la voluntad política en este momento hacer la modificación al proyecto de ley. Les quiero invitar a retroceder un poco 20 años. Y les quiero mostrar en qué está un poco, quién eran los rostros de 20 años atrás. Estoy hablando de 1994. 20 años lo pensé como casi el tema de la canción, ¿no? Pero pareciera ser también que fue ayer. Y teníamos como presidente de la República a Eduardo Frei, saliendo, ¿cierto?, después de un proceso de transición. El presidente del Senado, el señor Gabriel Valdés. La CUT y el poder que representa, aparte de los trabajadores y las trabajadoras del país, estaba en poder de Manuel Bustos, quien presidía una de las principales es la Central Unitaria de Trabajadores. Y otro poder que podríamos aquí, quiero utilizar en esta descripción, el de los estudiantes, y en este caso representado por el presidente de la FES de esos años, Rodrigo Rocco. Esto es el año 1994. Trasladémonos al 2004.
Y les quiero mostrar los rostros que tenemos hoy en día. La presidenta Michelle Bachelet, Bachelet segunda, ¿cierto? Como se le ha nombrado. El Senado, por primera vez, es presidido por una mujer, la senadora Isabel Allende. Tenemos a cargo de la Central Unitaria de Trabajadores a una mujer. Este es un hito importante. Pensemos que Martínez lleva ya gran parte de la historia también acá. Tenemos nuevamente un rostro... Ay, ¿qué hice? Un rostro de mujer ahí en ese espacio. Y la representación de los estudiantes en este momento es la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda. O sea, tenemos 20 años con rostros ahora que han cambiado. Uno podría decir esto ha cambiado. ¿Ah? Tenemos las mujeres estamos en el poder, diríamos. Pero la pregunta es, ¿esto ha cambiado mucho? Y pareciera ser que son casos, son situaciones, pero que tienden a ser emblemáticos, pero no significativos. Pareciera ser que las otras cifras también nos juegan en contra. Y una de las cifras que nos juega en contra es la participación de las mujeres en los espacios políticos. Y en eso les voy a mostrar algunas cifras. Porque la tensión aquí está dada entre la participación, porque las mujeres participamos en los espacios públicos, y la representación que tenemos en esos espacios. Entonces podríamos decir que aquí el problema es de la subrepresentación, porque si bien participamos, estamos subrepresentadas. Les voy a mostrar algunas cifras. Participación versus representación de las mujeres. Las mujeres en Chile somos el 50,5% de la población. Aquí nos vamos a dar cuenta de que esto va a ir bajando. La militancia en los partidos políticos, según los padrones electorales, está alrededor del 50%, un poco más. O sea, las mujeres participamos en igual medida que los hombres en la militancia en los partidos políticos. Las candidatas al Congreso en las elecciones del 2013, del total de candidatos, fue un 18,8%. Aquí ya tenemos el primer punto de quiebre. De las listas de las últimas elecciones parlamentarias, menos del 20% de quienes constituían esas listas eran mujeres. O sea, estamos hablando que más del 80% de esas listas solo estaban constituidas por varones. Si bien ya el sistema es poco representativo al favorecer tan solo a dos bloques políticos, además las mujeres tienen baja representación. Esa es la posibilidad de ser elegida, porque el otro paso de llegar a ser elegida efectivamente es un recorrido que tiene otro relato. La participación en el Senado, 15,8%. La participación en la Cámara de Diputados, 15,8%. Esas son las cifras actuales que tenemos. Entonces, desde un 50% de la población, más de un 50% en la militancia de los partidos políticos, un partido político no es capaz de llevar en una lista al más de 20% de las mujeres. O sea, no es capaz de resolver una mayor representación de mujeres o de buscar mujeres en sus propios partidos de militancia, porque mujeres hay. O sea, el discurso de que no hay mujeres, que es lo que se ha instalado, hay. El 50% de la militancia está constituida por mujeres. Aquí les quiero mostrar, o sea, esto es un poco la panorámica del mundo. ¿Ya? No sé si esto tiene un puntero láser. ¿Sí? No, hice algo que no correspondía. No sé dónde está. Ya. A ver, los promedios, estos son una
poco cifra, compara el año 95, que es la barra roja, y el año 2013, y podemos ver que una comparación con Chile, del año 95, la representación, estamos pensando en las cámaras, un promedio de cámara, era del 6,8% en nuestro país. Durante 18 años subimos 9 puntos, actualmente es un 15,8 promedio en ambas cámaras. Pensemos que estamos muy por debajo de los promedios mundiales, o sea, los países nórdicos pareciera ser que están allá arriba en el Olimpo, ¿cierto? 42% de representación de mujeres en estos parlamentos. Europa también ha tenido un avance importante, incluso estamos muy por debajo de los estados árabes como promedio. Si podemos ver la gráfica, los estados árabes en estos 18 años aumentaron casi 11 puntos de participación, mientras que nosotras 9. O sea, la capacidad de aumentar esta cifra a través de los años es muy poco significativa. La representación de las mujeres en el Congreso, entonces aquí podemos ver una escalada a través del tiempo, en esto desde el año 90 que se retrasa el retorno a la democracia y se empiezan los procesos de elección. La barra más clara, que está en celeste, representa a las senadoras. Las senadoras 5,3% a través de los años. Esto eran 2 senadoras. Esta es Soledad Alvear y Evelyn Matei, eran 2 senadoras. Y tiene un alza a partir de las elecciones del 2010 y después la última que se da en el año pasado, donde se aumenta al 18,4, sin embargo esta vuelve a caer a un 15,8, ya que la equidad de la senadora Rincón asume un espacio en el Ejecutivo. Y ese puesto, ese escaño es reemplazado por un hombre. Entonces, este 5,3 es bastante insignificativo, digamos, son 2 parlamentarias, hay un aumento, son 6 senadoras, y la Cámara de Diputados está compuesta por 19 diputadas actualmente. Estas son fuentes del PNUD, de la Auditoría de la Democracia. Esto es el mundo, que es parecido a lo que les mostraba antes la gráfica, y esto es porque, si bien el tema de la menor participación de las mujeres es una situación que no es solamente ocurre en nuestro país, sino que está en el contexto internacional, debemos de nombrar que nuestro país está bastante más atrasado que los otros en esta materia. Y esto también tiene mucho que ver que tras el retorno, o sea, dentro del proceso de la dictadura, las organizaciones de mujeres y feministas tuvieron una bandera de lucha muy fuerte instalada en el proceso de retorno de la democracia y la visibilización de la violencia contra las mujeres. Lo que después continuó durante el proceso, después tras el retorno de la democracia, fueron las grandes líneas de debate y discusión donde los movimientos de mujeres y las organizaciones feministas se instalaron. Y el proceso de la representación, la participación política de las mujeres fue quedando atrás. Las mujeres participaban activamente en todos los procesos políticos, pero estaban muy detrás del compañero. Escuchaba ayer a María Antonieta Sá recordando esos procesos de la dictadura con esta frase que cantaba el compañero, entonces cuando yo me muera te dejo mi lugar. O sea, había que esperar que él muriera, ¿cierto? Que él no estuviera para que ella pudiera estar ahí. Siempre estaba acompañándolo desde atrás. Ahí está el protagonismo oculto. Entonces, esta es una situación mundial. Tenemos un 42% en los países nórdicos, la OCDE un 24,2%, que ahora somos partícipes de la OCDE, la OECD, ahí estamos, siempre está la cifra comparativa con esto. Pacífico, los países del Pacífico, cerca de un 16%. África subsahariana, un 21,7% de participación política, la que se ha logrado principalmente a través de escaños reservados. En el mundo 21,3% y Chile 13,9%, esa cifra es de la elección anterior, tendríamos que decir que es un 15,8% en el Parlamento.
Aquí te voy a pasar rápidamente, esto es una gráfica ya de lo que es América Latina y el Caribe, quizás en nuestra comparación debería ser con nuestros pares, con la región más cercana. El promedio de América Latina, incluyendo los países del Caribe, está en un 20,8% y Chile ahí en rojo un 15,8%. Estamos bastante por debajo de otros países vecinos nuestros como Perú, Bolivia, Argentina, para qué decir, donde el tema de cuotas se instala el año 91. O sea, nosotros como país estamos llegando 20 años después a esta discusión. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está la subrepresentación? ¿Qué factores inciden? Aquí hay factores políticos e institucionales. Hay un sistema electoral binominal que hace muy difícil que personas diferentes, diversas, puedan tener acceso al Parlamento. Nosotros vemos un Parlamento que es homogéneo en su constitución, son varones de cierto rango de edad, de cierta clase social, económica, representan a grupos bastante específicos, es poco diverso, o sea, nos llama la atención y a buena hora la renovación de a propósito de las últimas elecciones, donde vemos una bancada de educación con jóvenes, vemos rostros que están ahí inyectando, vemos un representante de trabajadores como el movimiento de Aysén, de movimientos sociales, o sea, empezamos ahí a ver otras figuras, pero ¿qué significó eso? Que se tienen que llegar a ciertos acuerdos políticos para restarse acá, poder, o sea, un independiente como Jackson, para que llegue ahí pueda ser electo, definitivamente se hace un acuerdo en donde la nueva mayoría no lleva candidato o candidata para poder favorecer, porque de otro modo no es posible que salga elegido, porque es un sistema binominal que no permite que independientes u otras fuerzas puedan llegar al Parlamento. El comportamiento de los partidos políticos son estructuras rígidas, altamente machistas, donde básicamente se genera una especie de bloqueo a la participación de mujeres. Aquí las listas están principalmente constituidas por hombres, la conversación siempre está instalada en que no hay mujeres y el privilegio de quienes van como candidatos, hay candidatos a ganar, porque una cosa también es llenar la lista y llevarte en un cupo, ¿cierto? Darte el cupo en la lista al hogar donde no tienes ninguna posibilidad de ser electa, ir en un espacio donde sí podrás llegar a tener una posibilidad de ser electa. Entonces, Jimena Rincón, ella cuenta de que efectivamente cuando el partido define la democracia cristiana, llevarla por Maule Sur, creo que estaba ella, era porque efectivamente ese no era una circunscripción que se iba a ganar, porque ahí había un senador que estaba bastante instalado de otro partido. Y vaya que fue sorpresa cuando ganó. Y si su partido hubiera pensado que ella tenía posibilidad de ganar, lo más posible es que no hubiera sido ella, sino que hubiera sido un varón de su partido. Entonces, este es un tema clave que tiene que ver con el comportamiento de los partidos y aquí también se instala el desafío hacia adelante de la ley. Porque esto significa que los partidos van a tener que hacer modificaciones culturales a su propia organización y de creatividad. Ausencia de medidas de acción afirmativa, la verdad que si no tenemos una acción afirmativa, esto es imposible que pueda avanzar. Factores socioculturales, aquí no vamos a entrar en mayor detalle porque podríamos estar hablando todo el día, ¿cierto?, sobre la división de roles de acuerdo a la división sexual del trabajo, lo que socialmente las sociedades van construyendo, que es asignado lo que debe realizar una mujer o un hombre, ¿cierto?, de acuerdo toda esta construcción social y cultural de acuerdo al sexo, y donde las mujeres hemos estado instaladas al mundo de lo privado. Entonces, llegar al espacio público, además, se genera una incompatibilidad en la conciliación de ambos mundos, porque no se deja el privado.
Los bajos niveles de empoderamiento y autonomía de las mujeres. Eso también ha jugado en contra. Y menores redes de apoyo. Efectivamente, para emprender un proceso de una elección, los recursos económicos, los recursos humanos que demanda esto, requieren redes de apoyo. Y las mujeres tenemos menos redes de apoyo. Ustedes, a estar acá organizadas como una asociación de magistradas, precisamente están abordando este punto, que es parte de las redes de apoyo. Cuando se instalan dentro de una organización ya internacional, están aún más ampliando sus redes de apoyo. Factores políticos institucionales. Ahora, esto de las cuotas solamente se instala, ¿cierto?, en el tema de constitución de la lista. Ya el proyecto de ley te menciona una cuota para un 60-40, eso quiere decir que no pueden haber más de 60% de candidatos de un mismo sexo y menos del 40% de un mismo sexo. No está definido, inicialmente hablaba de cuotas de género, que dentro de las indicaciones que se hizo se modificó al considerar que había cierta ambigüedad, baja precisión en lo que podía ser considerado género, y se estableció como una cuota en términos de representación de cualquiera de los sexos, hombres, mujeres. Sin embargo, no es una cuota definida a las mujeres. Pensemos que a lo mejor en un futuro sean los hombres quienes necesiten la cuota. Eso ya no cuesta nada. Pero ha habido experiencia en otros países de partidos políticos, principalmente que son de mujeres y que han llevado listas solo de mujeres que han sido rechazadas por no tener la representación de hombres. Entonces aquí no estamos hablando que es una cuota para las mujeres, sino que estamos hablando de una cuota de representación de uno de los dos sexos. Eso presenta por una parte el proyecto y lo otro es una compensación, un retorno económico de dinero para el partido político y a la mujer electa, para las mujeres electas. Y esto, en un principio, el proyecto lo indicaba solamente para los partidos, que son 500 unidades de fomento, y ahora la indicación que se entregó al proyecto estaba dada por hacer una división de ese monto entre el partido y la mujer, pero estamos hablando de mujeres electas. Ahora, eso es simbólico, porque con 500 unidades de fomento no se paga una campaña electoral. Pero esta cuota, lo único que viene aquí a buscar colocar una ortopedia en las listas que van a las elecciones. Esto no asegura que las mujeres vayan a ser elegidas. Si nosotras vemos esta gráfica, estos son los partidos políticos, está un poquito chiquito, pero les voy a contar algo. Ahí tenemos desde, las barras muestran los distintos años, desde el 89 al 2013, pero estos son los diferentes partidos políticos. Y ustedes se podrán dar cuenta de que todos los partidos políticos llevan pocas mujeres. Los promedios son bajo el 20%, a excepción del Partido Humanista, que tiene un 29%. Pero sin embargo, de todos estos partidos que existen formalmente hoy, no todos tampoco tienen representación en el Parlamento. O sea, el Partido Comunista ya, esta elección y las anteriores, lograron nuevamente tener representación en el Parlamento, porque el mismo sistema no se lo permitía. La Democracia Cristiana, siendo uno de los partidos con mayor cantidad de militantes en nuestro país, su promedio es de un 8%. Y si pensamos en las últimas elecciones, esta estuvo un poco más del 10% de las mujeres, que las listas estaban compuestas por un poco más del 10% mujeres. La UDI, Renovación Nacional, también destacan por tener baja cantidad de mujeres en sus representaciones, pero también así el Partido Socialista y el PPD. O sea, esto es un tema de todos los partidos políticos. No está centrado en una tendencia política. A las acciones afirmativas,
esto se denomina una acción afirmativa porque lo que busca es establecer una medida que permita disminuir esta brecha que existe, que permita que o pueda llegar a asegurar de que las mujeres vayan en las listas como candidatas. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado, perdón, en América Latina? Porque acá somos Chile, Guatemala y se me va, pero somos como 3 países los que no tenemos cuotas. ¿Ya? Y Chile es el país que se denomina tan desarrollado en la región, entonces pareciera ser que ahí hay una paradoja de todo este discurso de desarrollo, de pertenecer a la OECD, sin embargo no tenemos una cuota de género. Estos son los porcentajes de cuotas que se establecen, que tienen rangos entre el 20 al 50%, Ecuador tiene un 50% en la cuota de las listas, México un 40%, 30% Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica un 40%, y las otras barras muestran la representación de mujeres antes y después. Argentina lleva más de 20 años con esto. O sea, el debate lo tuvieron en el año 91. De un 6% de mujeres al actualmente casi un 38%. Bolivia de un 11 a un 36,3%. Brasil de un 7 a 12,3. Y esto es importante señalarlo. ¿Qué pasa ahí, una diría? ¿Por qué esto no aumentó? Y esto tiene que ver en cómo es formulada, elaborada esta ley. Y yo no les voy a hablar de ley a ustedes, porque ustedes son abogadas y de eso saben mucho mejor que yo. Pero la ley, cuando tiene interpretaciones, tiene vacíos, o bien declaraciones tan explícitas, permiten. El otro día escuchábamos en un congreso a Pilar Tello y ella hacía una exposición, echa la ley, echa la trampa. Entonces, cómo se puede pasar por alto algunos aspectos, pero también cómo queda formulada la ley. En el caso de Brasil, esa ley no tiene sanción. Se pide un 30% de presencia de mujeres en las listas, pero si el partido no la lleva, no hay sanción, se paga una multa. Y el partido prefiere pagar la multa. ¿Ya? En caso de Paraguay, que ustedes ven de un 3 a un 17,5% después de la cuota, que no es un mayor aumento, la ley dice que si no existen mujeres para constituir la lista, puede ser constituida por varones. Obvio que no va a haber mujeres, entonces. Entonces, cuando la ley no tiene sanción, esta es ley muerta, porque el partido político no la va a respetar. Afortunadamente, el proyecto de ley que tenemos en este momento es explícito en la sanción. El partido político no puede inscribir la lista si esta no está constituida por un 40% del grupo de menor representación, que en este caso somos las mujeres. Sin embargo, podemos ver que en gran parte de los países en que se ha instalado cuotas bajo una figura normativa apropiada, ha tenido un aumento. Ahora, esto sin embargo ha tenido sus eventos. Como yo le decía, Pilar Tello nos contaba un poco la experiencia en otros países. Y en Bolivia, claro, todas las listas venían con los nombres de mujeres. Las Marías, las Juanas, las Carlas, pero sin embargo estos después se transformaron en lo que ellos llamaban el travestismo, ¿ya? Porque parecía, después cuando llegaba el momento de que eran los candidatos, estos eran Mario, eran Juan y eran Carlos, y la excusa fue que fue un error de tipografía. Y en México la figura tenía suplencia. Entonces tú llevas a un candidato, pero lo puedes suplir por cualquier evento que ocurra durante un tiempo, ¿ya? Y eso se permite durante un periodo. Entonces las listas estaban constituidas con mujeres, pero acto seguido todas se caían, ¿cierto? Y eran reemplazadas por la suplencia por hombre. Entonces las listas eran inscritas, pero después aparecían nuevamente hombres. La producción creativa de los partidos políticos en esto es maravillosa. ¿Ah? Eso
Y eso es un poco lo que hay que también estar atenta en cómo se ve el después, el posterior, ¿no? Ya no les voy a dar un poco más la lata con esto. Esto es un poco la evolución de lo que son las mismas en la barra azul, los países con cuota de género significativamente tienen un aumento a través del tiempo. En rosado, ¿cierto?, las cuotas sin género, y Chile, que tiene un comportamiento en general también como cuotas sin género. Podemos dar cuenta de que efectivamente los países que han incorporado las cuotas han tenido un aumento en el porcentaje de participación femenina. ¿Qué factores positivos tiene el proyecto que se ha presentado? Un sistema electoral proporcional, un mayor número de candidatos. Aquí hay un redistritaje, se está pensando que los candidatos deben de representar al número de la población y no al territorio. Aquí hay una redefinición que se hace, lo que permite una mayor cantidad de parlamentarios y parlamentarias posible. Teniendo mayores cantidades de escaños a ocupar, tendríamos la posibilidad de que puedan ser presentadas un mayor número de mujeres. Un equilibrio de género que se busca, 40-60, no hay cuotas definidas para mujeres, la sanción al no cumplimiento, que esto es clave para que se pueda cumplir, y los incentivos económicos para las mujeres electas, los que son simbólicos pero están presentes. Observaciones. Aquí no puede bajarse la cuota. Sería impresentable a las condiciones en este momento, la situación política, histórica, que la cuota sea menor al 40%. Que esta es la tensión de los partidos, porque ellos dicen, ¿de dónde vamos a sacar mujeres para completar 40% de las listas? Y este es otro tema. En este momento el proyecto de ley define la cuota a nivel de lista nacional y no de distrito. Si la cuota va a nivel nacional, lo más posible es que las mujeres queden en los lugares donde no hay posibilidad alguna de ser electa. Y eso es sabido, o sea, cuando tienes nosotros tenemos en el Parlamento, cuando no tiene límites a la reelección, tienes personajes que llevan desde sus inicios del Congreso sentados ahí. Y la verdad que tienen una fortaleza en sus propios distritos, una red instalada. La posibilidad de ser reelegido es mucho más alta que cuando recién vienes llegando a un espacio. Entonces, la verdad que es algo que nosotros seguimos en el debate, en la discusión, es algo que vamos a seguir haciendo las indicaciones, las precisiones, la incidencia suficiente para que pueda haber un cambio en esta modificación y que la cuota sea por distrito y no por lista nacional. La límite de la reelección, esto hay que redefinirlo. No, o sea, no podemos tener que sean reelectos infinitamente, ¿no? Como vitalicio el cargo. Aumentar los recursos de las mujeres electas, es simbólico hablar de 500 unidades de fomento. Hay partidos políticos, mujeres, partidos políticos que hablan también de mujeres en sí, porque también el retorno al voto, aunque no sea electa, el gasto de campaña tienes que hacerlo igual, aunque no salgas elegida, ¿no? Ley de partidos políticos, financiamiento, aquí hay que hacer un cambio a la ley de los partidos políticos necesariamente, de la forma de financiar, cómo se financian sus campañas y la formación de mujeres candidatas. O sea, aquí es indispensable de que se trabaje en esos aspectos, que los partidos políticos puedan generar acciones donde no solo las mujeres participen, sino que también sean formadas. Aquí hay una desventaja. Y esa brecha tiene que ser asumida por los mismos partidos políticos. Estas son unas imágenes. Comunidad Mujer ha trabajado fuerte en este tema de la formación. Esta fue una escuela de mujeres candidatas a las elecciones municipales alcaldesas. Tuvimos las actuales alcaldesas como la Josefa Razzuri, ahí algunas simbólicas que
pero es necesario estar en formación. Y esto es transversal a todos los partidos políticos. Y también empezar a trabajar con mujeres jóvenes. Esta es una escuela de formación política que realiza Comunidad Mujer a mujeres entre 16 y 25 años que son dirigentes, líderes en sus organizaciones, en partidos políticos, federaciones de estudiantes, juntas de vecinos. Es necesario trabajar desde ahí y los partidos también tienen que asumir eso. Factores socioculturales, división de roles y jerarquización, lo que hablábamos delante. Hay una menor autonomía económica, el costo que implica una campaña política es alto. Tenemos menor capital económico para asumir esos costos. La brecha salarial, aquí vuelve a ser el fantasma que nos sigue. La carga de trabajo doméstico, cuidado versus corresponsabilidad. Esto se mantiene y para las mujeres que están en el Parlamento sigue siendo el tema. Liderazgo y empoderamiento, la relación con el poder. ¿Cómo nos relacionamos con el poder? Aquí ciertamente la sociabilización que hemos tenido desde temprana edad, tenemos una relación con el poder muy distinta a la que tienen los hombres, cómo se nos educa. La relación con el riesgo y el costo alternativo, esto de atrevernos a ir. Habilidad, estrategia y las redes de apoyo. Estos son temas que es necesario trabajar para una vez que la ley se materialice. ¿Qué opina la ciudadanía? Algunos ejemplos breves sobre las cuotas. Esta es una encuesta que hizo el PNUD durante 3 momentos diferentes, pero alrededor entre el 64 y el 70% sí está muy de acuerdo con las cuotas de género, y en desacuerdo o muy en desacuerdo entre un 28 y un 20%. La última estadística de la encuesta del 2012 habla del 20%. O sea, la ciudadanía lo respalda. Esto es sobre cómo superar la subrepresentación, avanzar hacia una mayor paridad. Entonces, cuando se le pregunta a las personas, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con algunas medidas para que las mujeres puedan aumentar su participación política? Entonces, le dice que exista, por ejemplo, un límite en la reelección. El 84% dice que sí, que debe haber un límite. El 77% dice que los partidos deben destinar una mayor cantidad de recursos para la formación política de mujeres. El 72% opina que debe existir una ley que exija que los partidos tengan un porcentaje mínimo de candidatas mujeres, cuotas. Un 63% opina que debe cambiar el sistema electoral binominal, que es lo que se marca este proyecto de ley, y un 40% que los partidos políticos perciban recursos adicionales por cada mujer electa. Esto es lo que tiene menos popularidad porque existe un desprestigio respecto a los partidos políticos en sí. Y el interrogante es qué pasa después que la ley se apruebe. Del dicho al hecho, ¿cierto? Hay un trecho. Echa la ley, echa la trampa, las interpretaciones, el despliegue de creatividad que pueda haber. Y aquí hay un tema, además, que surge porque el proyecto tuvo las últimas indicaciones, fue a propósito de la ley de primarias, ¿ya? Donde se cruza. Entonces, indica que los partidos que tengan primaria en sus distritos pueden no llevar la cuota, porque se supone que hubo una resolución democrática de elección donde la cuota no sería necesaria. Entonces, imagínense ustedes que todos los partidos van a tener primaria, ¿ya? Siendo que en las últimas elecciones parlamentarias, creo que fue Renovación Nacional, el partido que tuvo primaria en 2 distritos. La primaria fue una herramienta, un mecanismo más utilizado en las elecciones municipales. Pero sin embargo, al establecerse así, es posible que existan primarias, un amplio... Aquí la ministra Rincón, el otro día respecto a este tema, comentó de que desde el Ejecutivo se iba a solicitar una modificación a la ley de primaria, precisamente para poder resolver esto. Eso
eso creo que estaríamos. Muchas gracias y quedo abierta si tienen algunas preguntas, consultas sobre la materia. Gracias. Cuéntame. En esta ley se establece el mecanismo de voto a través de la presentación de lista 40 y 60. En otros lugares, en Europa, por ejemplo, fue distinto, se estableció el sistema cuota respecto de las definitivamente electas o en la mayor... Es que eso es el sistema de escaños reservados, ¿ya? Que es un sistema que ha sido más utilizado en los países del África subsahariana. Ruanda es un caso bastante emblemático en eso, donde creo que está sobre el 40% la representación de mujeres, pero eso quiere decir que ya hay una cantidad de escaños en el Parlamento que están destinados a mujeres. No, de listas, sí. Y eso, perdona, ese es un tema importante porque pareciera ser que todavía hay una confusión en general respecto a eso. Y desde los mismos parlamentarios, sorprendente, que como creen que las mujeres van a entrar por secretaría al Parlamento, como que si fuese la cuota fueran escaños reservados. Está como un poco instalado y los mismos parlamentarios incluso desconocen el proyecto de ley. Esto no, esto solamente es una cuota para componer la lista. La posibilidad de estar presente en el papel de la lista. De ahí a ser electa es otro recorrido. Y lo otro que te quería preguntar es en relación a las estrategias y a la capacitación respecto de las habilidades y estrategias que siguen las mujeres y que normalmente lo dejan afuera, que es desde incluso la forma en que se relacionan. Por ejemplo, gran parte de las decisiones o los partidos políticos tienen que ver en los espacios informales que son compartidos por los hombres, que es desde la pichanga que realiza, y se da en todos los ámbitos donde participan las mujeres, también en los ámbitos empresariales, los mismos, nosotras que pertenecemos al ámbito público, donde finalmente toman muchas decisiones en el ámbito informal. La pichanga, el ir a ver el partido, irse a tomar un traguito después de la hora, digamos, donde las mujeres no podemos ir porque no están esperando en la casa, digamos, tenemos que la doble jornada, pero como... ese es un tema, y el otro también es la forma de hacer política y cómo nos enfrentamos las mujeres al poder, a la resolución de los conflictos, cómo nos paramos en la toma de la decisión, de la discusión y la decisión política, que es o nos masculinizamos y adquirimos las habilidades que tienen los hombres, o hacemos de la forma que tienen las mujeres de tomar decisiones, del proceso de la toma de decisión, del proceso de discusión y finalmente del proceso de toma de decisiones, más bien tratamos de que esa nueva forma, ¿qué es lo que aportamos las mujeres? Porque finalmente las mujeres queremos ser más y queremos estar para estar como los hombres, o porque tenemos una forma distinta de enfrentar la política, la decisión, una forma distinta de hacer justicia también, ya que estamos acá, porque nos juntamos las mujeres juezas y nos adherimos las mujeres fiscalas y las mujeres defensoras. O sea, para hacerlo igual que los hombres queremos ser más, o porque también tenemos algo distinto, transversalmente, que decir en política, en administrar el Estado, en administrar justicia, incluso también en administrar una empresa. ¿Cómo se marca, qué estrategia puede haber para que esa forma distinta efectivamente llegamos al Congreso? Porque si van a haber más mujeres que van a ejercer el poder igual que los hombres... Sí, ese es un debate, una discusión que aparece siempre en todo momento. Esta forma de relacionarnos con el poder. ¿Cuáles son los patrones, el imaginario del líder, de ejercicio de poder que tenemos en un sistema donde el modelo siempre ha sido el masculino? Es complejo porque ahí hay diferentes posiciones, porque tú ves como este modelo masculino de poder, de exitista, ¿cierto? Este modelo de éxito masculino lleva como que es lo que hay que seguir. Entonces tú te encuentras con muchas mujeres que en el momento de llegar a un cargo de poder, de toma de decisión, no tiene otro modelo más que seguir que el único que ha visto.
O sea, ¿cuáles son los modelos que nos formamos? Ustedes como abogadas, ¿quiénes les pasaban que eran los grandes personajes del derecho, de la historia? Te muestran puros hombres en el ejercicio del poder. Entonces, se reproduce un poco eso. Y por otra parte las mujeres no tienden a negociar en los mismos partidos. Las negociaciones las realizan los hombres. Entonces, ahí también nos vamos alejando de este ejercicio del poder. Tiene que ver con este empoderamiento. Ahora, claro, cuando nos aventuramos a otras formas del ejercicio del poder, somos bastante censuradas. O sea, aquí pensemos que hay una observación mucho mayor y siempre la que vamos a tener las mujeres en relación a los hombres. Pareciera ser que siempre hay que estar constantemente validándose de que una es capaz. Y eso es un ejercicio bastante agotador. Yo no he visto hombre alguno que esté en ese ejercicio, porque pareciera ser que solo por el hecho de ser hombre ya eso está validado. Pero como nosotras nos hemos instalado en un espacio en donde no estábamos, tenemos que estar a cada rato dando señales de que sí nos la podemos. Entonces, cuando tú veías una Michelle Bachelet primera, ¿no? Levantando un poco la voz, es como o haciendo tal cosa, o que pucha es simpática nomás, pues, pero no sabe gobernar. Pero cuando ya llevaba no sé cuántos meses y los pingüinos estaban ahí en las calles, este era el peor gobierno y nunca más vamos a votar por una mujer. O sea, nunca he escuchado eso en relación a un hombre, un presidente, cuando haya tenido un problema, nunca más vamos a votar por un hombre. Entonces, hay una cuestión de transformación cultural, hay un ejercicio también de deconstruir nuestros mismos patrones con que nos hemos educado, de cuestionarnos también los modelos que tenemos de poder, de relacionarnos, que son bajo una lógica de dominación masculina, que hay un sistema patriarcal que no podemos pasar por alto. Y que debemos de buscar otras lógicas que sean mucho más armónicas para relacionar entre mujeres y hombres, una distribución mucho más equitativa del poder que pueda fluir acá. Y en eso también significa nosotras deconstruirnos qué formato el que nos acomoda para hacer el poder y pasar también esta figura, este concepto, ¿cierto? Que ya han estudiado, el techo de cristal, que ahora pasó a ser el abismo de cristal, el laberinto. He tenido bastante otras producciones, pero también esto de creer que yo puedo hacerlo. Esto de levantar la mano y sí, yo también puedo opinar. La misma oratoria en las mujeres es menor que en los hombres en los espacios públicos. Es decir, pucha, yo lo que voy a decir no es tan tonto, o parece que es muy tonto. Yo no veo ese cuestionamiento en relación a nuestros pares varones. Y esto también ha sido un debate en torno a la discusión de cuotas, o sea, como que el mérito, pero tienen que ir por su propio mérito. Nadie nos le ha preguntado el mérito de los candidatos que componen esa lista. Y no podríamos decir tampoco que, pucha, qué mérito tienen algunos personajes que componen nuestro Parlamento. ¿Ya? ¿Y por qué a las mujeres nos tienen que pedir que tengamos tanto mérito? Entonces, siempre estamos en esto. Nos hemos instalado tardíamente en un espacio en el cual no estábamos y siempre nos van a estar un poco observando y nosotras mismas somos bastante críticas con nuestras pares. Entonces, en ese sentido, estas alianzas, estas redes de apoyo nos permiten hacer un ejercicio de mayor solidaridad y de desconstruir estos roles, estos modelos tan instalados en relación al poder. Había una pregunta por allá atrás. Hola, buenos días. Más que una pregunta, lo que yo quería comentar es la experiencia de Argentina. Nosotras de la Federación Internacional de Mujeres de Carrera, ¿se escucha? Sí, se escucha. Jurídicas, que hemos venido a acompañar esta inauguración de las magistradas chilenas. Bueno, en primer lugar queríamos felicitarlas, pero el aporte que tenemos para hacer en cuanto al modelo de cuotas que nosotras tenemos en la República Argentina desde el año 91 ha sido efectivo en cuanto a que en la integración de las listas, según lo dispone la ley, debe haber un porcentaje no inferior al 30%. Esto significa que es en la integración de la lista. Solo y solamente eso. A partir de ahí, es verdad
hemos mantenido esos aproximadamente ese nivel de integración de las legislaturas, la nacional y algunas provinciales, pero en realidad estamos en una situación de estancamiento o de meseta. ¿Y esto por qué? Porque la ley no ha modificado el reemplazo en la banca, ¿sí? O sea, si en el momento, por alguna razón, alguna mujer que ocupa un cargo electivo en una legislatura sale o porque, digamos, termina el mandato, nuestro país se renueva en forma bianual en la nación, la representación, sale una mujer y es reemplazada por el que sigue en el orden de la lista, que suele ser un hombre. O sea que nosotras no hemos logrado una modificación en la ley para que esto no suceda. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una limitación, es una barrera legislativa que no hemos podido superar después de más de 20 años. Por eso yo digo, estamos en una meseta. Pero también digo, con toda la responsabilidad que significa decirlo públicamente, que no todas las mujeres que son las militantes, digamos, y que abrazan la política como un modo de transformación de la realidad, son las que acceden a estos cargos, porque los partidos políticos de algún modo obturan, ¿sí?, la llegada de las mejores, las más capaces y las más representativas. O figuras públicas que sí, ya tienen un rostro conocido. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acuden en muchos casos a mujeres que van a representar el modelo masculino, androcéntrico, ¿sí? Sí, los partidos políticos son altamente, en nuestro país por lo menos, ¿no? Y creo que también sucede en la región, altamente machistas, ¿no? Androcéntricos. Por lo tanto, se reproduce constantemente el modelo. Entonces, es exacto esto que tú dices del modelo cultural. Esto es ideológico, digamos. Sí. Tiene una mirada de género, o sea, eres feminista ideológicamente y te insertas en el sistema político para cambiar la realidad, pero con gafas violetas, o serás pues la señora, la hermana, la esposa, la sobrina o la hija del presidente o del secretario o del ministro. Sin perjuicio de que hemos tenido o tenemos algunas representantes altamente valiosas. Sí. Pero eso es un punto que está obturando el sistema en mi país después de 20 años. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo quiero preguntarte algo un poco más pedestre quizás. Por la razón o la fuerza, ¿no? Es decir, a todas nos gustaría que hubiésemos o estuviésemos en una evolución cultural en que no sea necesaria ningún tipo de fuerza, esta es la fuerza legislativa, porque hemos llegado a la convicción de que efectivamente tenemos las mismas posibilidades, las mismas capacidades, la misma necesidad y por lo tanto el mismo poder para estar en los distintos lugares. Bueno, pero dicho eso, y ya que necesitamos la fuerza legislativa, esta ley está pensada evidentemente para los cargos de representación, ¿no? Y me imagino que eso permeará no solamente el Congreso, sino eventualmente las elecciones municipales, edilicia, en fin, en las organizaciones gremiales, posiblemente también. Pero ¿hubo algo en la discusión que permitiera ampliar esta hipótesis legal, ¿no es cierto?, de que incluye la cuota a otros sectores? Lo digo porque nosotros estamos insertos en un espacio innegable de poder, ¿no es cierto?, altamente calificado, que tiene vías específicas de acceso y de nombramiento de los cargos, en fin, que puede ser otro problema a discutir en otra ocasión, pero que evidentemente también implica tener en los estamentos más bien superiores, porque posiblemente en primera instancia no hemos ido ganando ese espacio por la razón, que tengamos, por ejemplo, en la Corte Suprema de 21 ministros solamente 5 mujeres
y que además han llegado en el último tiempo, posiblemente gracias a los cambios que ha habido también a partir de las presidentas, mujeres también, de la nación. Pero la pregunta es esa, ¿hay alguna forma de extender esto o se discutió al plantear la ley que esto pudiera llegar también a espacios como el Poder Judicial, por ejemplo? A ver, el proyecto de ley solamente está enmarcado en las elecciones parlamentarias. Una cuota para diputados, diputadas y para el Senado. No está en discusión el sistema de elección municipal acá, donde las cuotas no estarían presentes, solamente en el Parlamento. Ahora, es necesario seguir trabajando en esto para tener acciones afirmativas en todos los espacios de toma de decisiones, donde las mujeres tienen una subrepresentación. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el mismo Ejecutivo, que la paridad o el número de representantes del gabinete presidencial depende de la voluntad política del gobierno de turno. Nosotros tuvimos, o sea, la experiencia país fue significativa y nos hizo caer en los rankings internacionales desde la paridad o la representación de mujeres en el gabinete de Bachelet primera a cuando asume el presidente Piñera, por ejemplo. Eso quiere decir que queda a voluntad del presidente o la presidenta de turno. Y esto es necesario también llevarlo a otros poderes que tiene el Estado, como el Poder Judicial. Un área, ¿cierto?, un ámbito masculinizado, ¿cierto? Y donde vas a ver la presencia de mujeres que cuando ya se empiezan a instalar, también se instalan en ciertas áreas dentro de esto mismo. Y que las vamos a ver quizás más cercanos en todo el ámbito de la familia, presentes, no sé cómo están las cifras ahí, y quizás menos presentes en otros espacios donde están todavía dominados por varones. Pero sin embargo se tiene que seguir trabajando para poder instalar acciones afirmativas en la Corte Suprema. Con eso doy nuevamente la palabra, deja terminar acá. La Comunidad Mujer elaboró el año pasado, a propósito de la elección, elaboró un documento que se llama Soy Ciudadana, que está en nuestra página web, lo pueden ver, donde se hacen recomendaciones para aumentar la presencia de mujeres en los distintos espacios de toma de decisiones. Y está incorporado al Poder Judicial, las mismas universidades, en diferentes estados. Y nosotros podemos hacer una panorámica general y esto está presente. Las empresas privadas, básicamente las que son transnacionales, las que vienen de nuestros países, están con políticas, con programas de diversidad, porque tienen como la obligación de hacerlo para incorporar mujeres, pero es necesario seguir avanzando. Si una cuota, si nosotros no incorporáramos la cuota de género en el Parlamento, la brecha podría llegar a equipararse, ¿cierto?, a disminuir este porcentaje 40-60 en 50 años más. En 50 años más. O sea, ese es el proceso como natural. No, yo quería decir algo que terminaste diciendo, ¿no? Que hay que también tratar de instalar esta cuota en los colegios profesionales. En los colegios profesionales donde está la representación de nuestras pares, ¿no?, de nuestras mujeres, en el Colegio Público de Abogados, en los colegios médicos y todo, porque son también lugares de decisión. Y entonces ahí se va trabajando también la representación que va a pasar en todos los lugares donde haya cargos electivos. Uno debe trabajar por la cuota, en realidad debemos trabajar por la paridad, ¿no? Sí, exacto. es paridad. No por la cuota, porque esta discriminación pasó de ser un piso a ser un techo. Y entonces tenemos que tratar de que no sea un techo, porque esto ponen un 30% y se quedan tranquilos. No, sí. No, tenemos que trabajar por Como la el caso paridad y argentino. realmente, bueno, es un primer paso interesante. Gracias. Gracias. Un poco siguiendo la pregunta que hace Imay o la reflexión que hace ella sobre el para qué. Siempre esa pregunta está presente, tú misma lo has dicho. Yo también me lo hice en algún momento y llegué a la conclusión de que la respuesta es porque es lo justo. ¿Por qué? Es porque es lo justo, porque la configuración en los espacios de poder hoy día simplemente manifiesta una anomalía
y por tanto esa es la anomalía que nosotros tenemos que encarar con una inspiración de justicia, básicamente, justicia matemática, si se quiere. Y desde allí tal vez podemos empezar recién a empezar a preguntarnos si va a haber un para qué más específico que ese ideal de justicia. Una vez allí, hemos visto en ocasiones, ¿no es cierto?, que cuando una mujer ocupa un lugar de poder y es ella sola, tiende efectivamente a seguir el patrón masculino, porque desde luego es una forma de protegerse, ¿no es cierto?, en términos de no cuestionar, que no se ha cuestionado su ejercicio. Pero las cuotas aquí entonces vienen en nuestra ayuda, en tanto de algún modo se ha llegado a concluir que si hay una cierta cantidad de mujeres en ese espacio de poder, se conforma una masa crítica que empieza a rescatar su propia individualidad, sus propias particularidades y por tanto ya esas más mujeres van naturalmente introduciendo ciertos patrones que pudieran atreverse a distanciarse del patrón masculino. A mí me pareció muy interesante una vez que leí, estudiando sobre esto, una afirmación que hizo la ministra de Noruega, ministra de Familia en Noruega, cuando estaba luchando por las cuotas en el Consejo de Administración. En algún momento le preguntaron, ¿pero hasta dónde quieren llegar con esto?, ¿no? Y ella contestó, bueno, hasta que haya realmente igualdad. Y le preguntaron, ¿y entonces qué significa eso? Y ella señaló, habrá realmente igualdad cuando haya mujeres incompetentes en el Consejo de Administración. A mí me pareció notable esa frase, francamente notable, porque aquí nos quieren distraer con la discusión sobre los méritos. Y a las mujeres eso nos llega mucho, porque hemos sido siempre, ¿no es cierto?, las mateas, que trabajamos doble jornada, triple para poder lograr, ¿no es cierto?, estar o a la par o destacándonos en los distintos espacios. De manera que ahí fue cuando francamente entendí de qué se trata de todo esto. No es para ir necesariamente a hacernos la exigencia de que vamos a ir a cambiar el mundo. No. Esa parte no está en el proyecto. Entonces, ¿para qué hoy? Creo que tenemos que dejarlo para mañana, cuando estemos ahí, y hacer esa reflexión, porque si no construimos necesariamente hoy día un para qué, todavía así estamos haciendo de esta sociedad un mejor lugar y más justo al poner, ¿no es cierto?, una igualdad numérica. Una última cosa, creo que no hay que olvidar además que las cuotas realmente las inventaron los varones, solamente que ellos se quedaron con el 100%. Yo creo que ese es un tema que también tenemos que siempre argumentar. La cuota del 100%. ¿No? Ellos tienen la cuota del 10%, y del 100%. Cuando tú ves las votaciones en la Corte Suprema, a mí me lo comentó una ministra, muy amiga mía, hace poco fue nombrada ministra ella, y me dijo que, no voy a decir quién es ella, ¿no? Pero me dijo que los ministros... No hay mucha, en todo caso. No, pero no importa, igual es algo, una infidencia. Me dijo que todos los ministros católicos de la Corte Suprema le dijeron que sabían que ella era una católica observante y que contara con su voto, ¿no es cierto?, a pesar de ser mujer. Entonces, desde ahí la conclusión es que... Porque la Iglesia ya había dicho que teníamos alma, ¿no? Pareciera, ¿no es cierto?, que habíamos conseguido aquello. Pero lo que quiero rescatar de ahí es que en general en la Corte Suprema los católicos varones votan por los varones católicos, los masones de la Corte Suprema votan por los varones masones, y los chilotes de la Corte Suprema votan por los varones chilotes. Por tanto, tenemos es de esa cuota entre varones también por sus propias preferencias. De manera que no tenemos que asustarnos ni finalmente, digamos, sentirnos disminuidas porque nos dan de vuelta este discurso de, bueno, ¿y qué pasa con los méritos?, ¿no? Eso es una payasada. Y nos tenemos que acordar siempre de esta pretensión de la ministra de Noruega, ¿no es cierto? Hacia allá tenemos que avanzar. Finalmente, mi pregunta, ¿hay un sistema para la mujer electa, hay algún sistema de reemplazo, previniendo la trampa, digo yo?
No, el proyecto de ley no lo menciona. En términos de, ¿tú dices en la lista? No está esa figura en el proyecto de ley. ¿Qué pasa si requiere ser reemplazada? Como la situación de México. No, es posible, porque, pero la ley se inscribe, la lista se inscribe y no sé, que desconozco ahí si tiene posibilidades de cambio después de un rango de inscripción o queda tal cual como fue inscrita. No sé si se puede sufrir modificaciones. Ahora, si no tiene el porcentaje, es rechazada y tiene un plazo, porque sí las indicaciones establecieron plazo para ser nuevamente presentada. Ahora, respecto a lo que tú mencionas, Francisca, aquí no hay que olvidar el derecho internacional. Esto está enmarcado dentro del tema, esto tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres. Nuestro país ha suscrito tratados internacionales que son vinculantes en esta materia y otras convenciones de las cuales nos hemos sumado. El objetivo 3 del desarrollo del milenio instala el tema de la participación de las mujeres. La CEDAW, la Convención Internacional para la Discriminación de las Mujeres, también instala este tema de que los países deben de generar acciones que permitan una mayor participación política de las mujeres. O sea, esto dialoga con esos mismos convenios en que nuestro Estado ha suscrito y en los que estamos en falta. No sé si hay otra pregunta o cerramos para no trazarles la... Dígame. Gracias. La verdad es que quería hacer una pregunta, porque cuando he escuchado sobre este proyecto de ley en las noticias, una de las cosas que me llamó la atención es lo referente a la compensación económica, que tú señalas en tu exposición como algo simbólico. Y la verdad es que la reflexión, sin haber leído el proyecto de ley, la reflexión que me hice es, bueno, esta compensación económica va por una parte a la candidata, me imagino en apoyo a su campaña electoral, pero también para el partido político. Sí. Y la pregunta que yo me hice, o la reflexión que me hice, es hacer un paralelo con otro ámbito de la diversidad, que es el tema de la discapacidad, porque es un tema que me atañe de cerca y en el que he trabajado mucho. En algunos países se prevé, por ejemplo, que a los empleadores que contratan personas con discapacidad se le pague un subsidio adicional. Una vez escuché a un diputado de la zona sur que decía que a los transportistas que llevaban personas con discapacidad había que pagarle doble pasaje. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esta simbólica de la compensación económica? Yo lo interpreto de esta forma, a lo mejor estoy completamente equivocada, pero es que en el fondo la exclusión es lo normal, y para poder permitir que la sociedad acepte esta diversidad, ya sea la discapacidad, ya sea el tema de género, ya sea la orientación sexual, el origen indígena, hay que pagar y hay que compensar. Probablemente la intención que hay detrás de esta compensación económica sea súper noble, pero a mí me preocupa la simbólica, porque el día de mañana vamos a tener que pagar a cada vez que se pretenda hacer una norma que favorezca o que sea una acción positiva para aceptar lo que es totalmente normal, que es la aceptación de la diversidad dentro de una sociedad normal, digamos, como debiera ser. Entonces, no sé si me puedes aclarar un poco ese punto. Sí, mira, yo creo que el incentivo económico no debe ser mirado como un premio, digamos, al partido que lleva mujeres en su lista, porque no tiene ese fin, sino que es más bien compensar, por una parte, cuando se divide en los recursos, hace las mujeres electas, viene a subsidiar parte de sus gastos de campaña directamente, los cuales son altos y que las mujeres contamos con menos recursos económicos para asumir estas campañas. Y por otro lado, y esto es parte de la discusión que todavía tiene el proyecto, de los recursos que se destinan a los partidos políticos, hay indicaciones que dicen que deben ser destinados para formación política de mujeres. Los partidos, la ley de partidos, los recursos que se proporcionan a los partidos están básicamente pensados en las campañas electorales, pero no a la formación de cuadros, la formación política de quienes son sus militantes. O sea, estos partidos, su orgánica, su organización a través del tiempo ha cambiado mucho. No sé si alguna de ustedes tiene militancia política, pero antiguamente los partidos tenían como todo, había una reflexión teórica respecto a sus ideologías, sus principios,
principios, la formación, y hoy en día eso está muy ajeno y está presentado básicamente en el ejercicio de las campañas y las mismas máquinas electorales. En ese sentido, el dinero, el incentivo económico está pensado por una parte para las mujeres en términos de compensar sus campañas y si esa discusión es lograr incorporar que los partidos lo tengan para su formación de mujeres en política, que para eso también necesitan recursos económicos y los partidos básicamente no van a destinar recursos para mujeres. Si esto efectivamente tiene mucho que ver con lo que tú dices, aquí hay una exclusión, estamos quienes nos encontramos al margen y no necesariamente por ser minoría, las mujeres somos más del 50% de la población, más del 50% de los padrones de los partidos políticos. Sin embargo, está en eso. Ahora, difícilmente este incentivo se transforma en un incentivo perverso, porque para un partido político, una estructura y todo lo que está de por medio en una elección parlamentaria, 500 unidades de fomento, la verdad que no tiende a ser muy significativo. Yo agradecerle el espacio, la conversación, la reflexión, felicitarlas también por el encuentro. Esto instala redes de apoyo, que es parte del ejercicio que tenemos que tener día a día para poder trabajar en una mayor participación, mayor representación de las mujeres en los distintos espacios de toma de decisiones. Muchas gracias por la invitación en nombre de Comunidad Mujer.